Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio le hago la pregunta, ¿en cuál resurrección estará usted? Voy a leer en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, que habla de la primera resurrección. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, el anticristo, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinar con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Aquí notamos que menciona la primera resurrección 2 veces y también habla del reino de 1000 años de Jesucristo sobre la tierra varias veces en este pasaje. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13, habla de estos que serán decapitados durante la tribulación. Nosotros los llamamos los santos de la tribulación o los creyentes de la tribulación. Dice así, Apocalipsis 14, 12. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandatos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. La Biblia habla de 2 resurrecciones, la resurrección de los justos, o sea, las personas salvas, los creyentes en Jesucristo como su Salvador personal, y luego la resurrección de los injustos, la gente perdida que rehusaron aceptar a Jesús como su Salvador. Jesús mismo dice en Juan 5:28, no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Incluidos en esta primera resurrección están 3 grupos de personas creyentes. Los santos del Antiguo Testamento, o sea, los que vivieron antes de la crucifixión de Jesucristo. Los santos de la iglesia de Jesucristo, los que vivieron o que viven desde la crucifixión hasta el día del rapto, que todavía es futuro. En esto estamos incluidos usted y yo, que somos creyentes, los santos de la iglesia de Jesucristo. Y luego, tercero, los santos de la tribulación, los que serán salvos durante la tribulación y morirán porque rehusarán recibir la marca de la bestia y así serán muertos por el anticristo, martirizados por su fe en Cristo. El cumplimiento de esta primera resurrección ocurrirá al final de la tribulación, para que todos los creyentes, estos 3 grupos, los del Antiguo Testamento, los de la iglesia y los de la tribulación, todos podemos entrar al reino de 1000 años de Jesucristo sobre esta tierra. Esta es la primera resurrección. La segunda resurrección, la resurrección de condenación que Jesús menciona, ocurre después del reino milenial de Jesucristo. O sea, después de los 1000 años, cuando Cristo reinará sobre esta tierra, después de este reino ocurrirá la segunda resurrección. En esta resurrección, todos los inconversos, las personas condenadas, serán resucitadas
y juzgadas delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, y luego serán echados al lago de fuego. Habla de este juicio en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. No lo voy a leer ahora. Lo hemos estudiado varias veces en otros estudios anteriores. Pero si usted quiere buscar en su Biblia y leer en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, habla del juicio del gran trono blanco. Esto sí es el juicio de los inconversos, el último juicio. Y ellos serán condenados y echados al lago de fuego. Ahora, yo voy a mencionar de nuevo estos tres grupos que están en la primera resurrección, o sea, la resurrección de los justos, la resurrección de los salvos, los que son creyentes en Dios, en Jesucristo. Hablemos primero de los santos del Antiguo Testamento. Desde Adán, el primer hombre, hasta la crucifixión de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, durante estos 4,000 años aproximados, toda la gente que eran creyentes en Dios tenían que traer un sacrificio sangriento de un cordero, un cabrito, un becerro o 2 palomas para cubrir sus pecados. Ellos hicieron sacrificio de estos animales y derramaron la sangre de estos animales para cubrir sus pecados. Ellos miraban con fe hacia adelante al tiempo cuando Dios enviaría el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, de nuevo digo, desde Adán hasta la crucifixión, todas estas personas que pusieron su fe en Dios y ofrecieron el sacrificio sangriento, ellos fueron salvos por medio de su fe mirando hacia adelante a la venida del Redentor. Ahora, al morir estas personas durante estos 4,000 años, desde Adán hasta Jesucristo, sus almas fueron al paraíso, o la Biblia también lo llama el seno de Abraham, un lugar de descanso y paz para esperar allí hasta que Cristo viniera e hiciera el sacrificio final en la cruz del Calvario por medio de su propio cuerpo. Murió Jesús en la cruz, derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Las almas de estas personas ya muertas, sean Adán, Moisés, Elías, David, Jeremías, Isaías, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, no fueron directamente al cielo, sino al paraíso, al seno de Abraham, esperando que Cristo viniera e hiciera el último sacrificio por los pecados, para que sí pudieran entrar al cielo. Ahora, cuando Jesús murió y resucitó, Él llevó todas esas personas del paraíso al cielo, a la presencia de Dios, porque ya había hecho el sacrificio necesario para redimirnos. Ahora mismo, las almas de todas esas personas, los santos del Antiguo Testamento, están en el cielo, esperando el día de la primera resurrección, al final de la tribulación, lo que hemos leído en Apocalipsis 20. Ellos serán resucitados en aquel día y entrarán al reino de Jesucristo en sus cuerpos glorificados. Estos son los santos del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, los primeros creyentes, hasta el último que era creyente antes de la crucifixión de Jesús. Luego hablamos de la segunda, o el segundo grupo de personas, que son los santos de la iglesia de Jesucristo. Ahora, tal vez usted piense, pero ¿por qué usa la palabra santos? Porque un santo es una persona ya canonizada y reconocida como sobresaliente, como muy santo, muy entregado a Dios. No, la Biblia enseña que el santo es toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús para ser salvo. Dice 1 Corintios 1:2, el apóstol Pablo, ustedes corintios son llamados para ser santos. Somos santos en Cristo Jesús, no por mérito propio. Yo no merezco ser llamado santo, pero por mi fe en Jesucristo, Él me ha dado su justicia, su santidad. Entonces yo puedo decir, soy santo en Jesucristo, y cada creyente puede decir lo mismo.
Estamos entonces hablando de este segundo grupo, los santos de la iglesia de Jesucristo. Desde la crucifixión y resurrección de Jesús, hace unos 2000 años, toda persona que pone su fe en Jesucristo como Salvador es salva y recibe vida eterna. Este grupo de creyentes se llama la Iglesia de Jesucristo. En esta misma época en que estamos viviendo ahora, Jesús está formando y construyendo su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esta iglesia también se llama el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros los creyentes somos el cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, al morir nosotros en esta época, los creyentes de esta época, toda persona que ha puesto su fe en Jesús, su alma, nuestras almas, van directamente al cielo. Ya no vamos al paraíso o al seno de Abraham. No, vamos directamente al cielo. Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Vamos directamente al cielo, a la presencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hizo el sacrificio necesario en la cruz y derramó su sangre y presentó su sangre a su Padre en redención por nosotros. Y así tenemos acceso al cielo en forma de alma. El cuerpo obviamente va al polvo para pudrirse o pudrirse allí hasta el día de la resurrección. Y cuando la iglesia sea resucitada y arrebatada a la presencia de Dios, entonces tendremos cuerpos nuevos. Y por cierto, este es el próximo evento profético que estamos esperando, el rapto de la iglesia. El rapto podría ocurrir en cualquier momento. Cuando Jesús vendrá del cielo, resucitará a los muertos en Cristo, o sea, los que han muerto desde que Jesús empezó su iglesia, después de su resurrección, hasta el día del rapto. Esto es la iglesia. Y todas esas personas serán resucitadas en el rapto y recibirán sus cuerpos glorificados. Esto es una parte de la primera resurrección. Y nosotros estaremos con Cristo en el cielo por 7 años, mientras el mundo está pasando por aquel tiempo llamado la tribulación, cuando el anticristo va a gobernar aquí en la tierra. Bueno, llegamos entonces ahora al tercer grupo que quiero mencionar. Ya hemos leído de ellos en Apocalipsis 14, los santos de la tribulación. Obviamente, cuando Cristo viene en el rapto, toda persona salva, toda persona creyente en Cristo, será resucitada y levantada, si está vivo, nada más transformado y levantado, los muertos resucitados. Y nosotros estaremos con Cristo en el cielo. En ese momento no quedará ninguna persona salva en la tierra. Pero poco después del rapto, no tenemos una fecha exacta o cuánto tiempo ocurrirá entre el rapto y el principio de la tribulación, pero yo creo que será poco tiempo, un corto tiempo. Dios va a salvar a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, y ellos serán los testigos de Dios durante la tribulación. Ellos saldrán como evangelistas ardientes para predicar el evangelio de Jesucristo en todo el mundo durante aquellos 7 años de tribulación. Y muchas personas aceptarán el mensaje de salvación. Muchas personas serán salvas durante la tribulación. Pero estas personas van a enfrentar una persecución muy aguda por la mano del anticristo. El anticristo, que será el gobernador de este mundo durante aquellos 7 años, va a odiar y perseguir y matar a muchos de estos creyentes. Estos son los santos de la tribulación, los que serán martirizados por su fe en Jesucristo. Ellos rehusarán aceptar la marca de la bestia, el número 666 o una combinación de números para identificar cada persona para comprar y vender, pues eso se llama la marca de la bestia.
Y aquellos creyentes van a rehusar esta marca y entonces enfrentarán la muerte por la mano del anticristo o sus soldados, sus policías. Apocalipsis 20, versículo 4, de nuevo dice, también vi las almas de los que fueron decapitados. El anticristo los va a decapitar por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, el anticristo y la estatua que él va a poner allá en Jerusalén. Ni aceptaron jamás llevar la marca en la frente ni en sus manos. Y estos volvieron a vivir y reinar con Cristo durante 1000 años. Al final de la tribulación, cuando Cristo regresa del cielo con nosotros para establecer su reino de 1000 años, estos santos de la tribulación, estos que creyeron en Cristo durante la tribulación y fueron muertos, también serán resucitados para entrar al reino milenial de Jesús. Entonces, esta es la primera resurrección. Los santos del Antiguo Testamento que también serán resucitados en ese momento. Nosotros, la iglesia que fuimos resucitados en el rapto antes de la tribulación. Y luego los santos de la tribulación que serán resucitados justamente al final de la tribulación cuando Jesús viene para establecer su reino. Entonces, Juan dice en Apocalipsis 14, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque descansarán de sus trabajos y sus obras los acompañan. Aquí hablamos de la paciencia de los santos. Aquí se verá la paciencia de los santos, dice. Y luego aquí habla de la promesa de Dios. Esta paciencia de los santos habla de firmeza, de constancia, de valentía. Estos creyentes de la tribulación serán ambos, judíos y gentiles, y ellos rehusarán aceptar la marca de la bestia, y como resultado sufrirán el martirio. Quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Es usted un cristiano firme, constante y valiente para el Señor Jesucristo? 1 Corintios 15, 58 dice, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Estos son firmes en su obediencia a la palabra de Dios y su fe en Jesús. Ellos aman más a Dios que sus propias vidas. Entonces rehúsan la marca de la bestia, del anticristo, y prefieren perder sus vidas por decapitación e ir a la presencia de Dios como mártires en vez de aceptar aquella marca para poder continuar con vida. El cristiano firme y fuerte no vive por sus sentimientos, sino por la fe. Fe en la palabra de Dios, fe en la promesa de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su obediencia y su fe. 1 Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Lucas 6:46, Jesús hace la pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Si de veras usted tiene fe en Jesucristo, usted va a obedecer a Dios. Ya estamos en las vísperas de esta gran persecución contra la iglesia de Jesucristo y contra la gente cristiana. Oiga, durante el año 2021, el año pasado, 340 millones de cristianos sufrieron persecución. Casi 5,000 de ellos murieron por su fe. Estamos hablando de cada 8 creyentes, 1 de cada 8 creyentes ha sufrido persecución en el año pasado de 2021 alrededor del mundo. Ya estamos en una época de persecución contra la iglesia de Jesucristo. Y será peor durante la tribulación, obviamente. Ahora nota la promesa de Dios. Él dice, bienaventurados son los que mueren en el Señor. Sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. La obediencia a Dios siempre trae bendición. Es cierto, hay bendiciones aquí, en esta vida, pero habrán bendiciones más grandes y maravillosas en la presencia del Señor en el cielo. Dios dice que ellos que mueren en el Señor
descansarán de sus labores. Ya habrá terminado todo aquel afán y dificultad y persecución que sufrimos en la tierra. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. Mientras estoy aquí, quiero vivir para Cristo. Y el morir es ganancia. El cristiano no teme la muerte, porque él sabe que al partir de este cuerpo, de esta vida, él estará con Cristo en la presencia del Señor en el cielo. Pues, en cambio, dice que los salvos no tienen reposo. Aquí mismo en Apocalipsis 14, versículo 11, dice la palabra, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren al anticristo y a su imagen, ni nadie que acepta llevar la marca en sus manos o en sus frentes. Los no salvos, los no creyentes, los que rehúsan aceptar a Jesucristo como su Salvador, los seguidores del anticristo, ellos no tendrán reposo para jamás, sino sufrirán la condenación eterna. Pero tenemos nosotros, los creyentes, la gran promesa de Dios de Hebreos 6:10. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Sigamos fieles al Señor. ¿En cuál resurrección estará usted? ¿En aquella primera resurrección de los justos o en aquella segunda resurrección de los condenados? La decisión es suya. Escoja bien, por favor. Haga la decisión correcta. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero un día, este día de gracia terminará y luego vendrá el juicio de Dios. Que Dios le ayude y le bendiga. Padre, creo que esta palabra es verídica y que debemos de predicarla y aceptarla y aplicarla a nuestras vidas. Entonces pido, Señor, que cada oyente puede tomar una decisión sabia de arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como Salvador personal. Gracias, Jesús, por la salvación por medio de la fe en ti y gracias por darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que entienda un poco mejor acerca de las dos resurrecciones mencionadas en el libro de Apocalipsis y sigamos estudiando la palabra de Dios.